Hola, Dios te bendiga, es un gusto saludarte y compartir contigo a través de este medio. Bienvenido a esta serie de videos donde estamos conociendo el Antiguo Testamento. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído el Antiguo Testamento más de alguna vez y qué bueno es leer la palabra del Señor. En esta serie de videos estamos tratando de conocer lo que cada libro del Antiguo Testamento nos dice, nos muestra, conocer algunos personajes principales y al final el objetivo es que cada uno de nosotros sea motivado a leer, a estudiar, a conocer mejor las escrituras y por ende a nuestro Señor. Así que apenas llevamos 3 videos con en esta serie de Conociendo el Antiguo Testamento. En el primer video estuvimos hablando algunas generalidades sobre el Antiguo Testamento y en el segundo video estuvimos ya entrando a lo que es el libro de Génesis. En ese video estuvimos hablando un poco sobre los capítulos 1 al capítulo 11, donde hablamos sobre Adán, donde hablamos sobre algunos eventos claves en estos 11 capítulos. Así que te invito a que puedas ver esta serie. A lo mejor son videos un poco extensos, pero estoy tratando de hacerlos más condensados para que sean más accesibles y pues el contenido pueda llegar con una mejor precisión. Es muy importante reconocer antes de continuar que los capítulos del 1 al 11 son muy necesarios que nosotros los entendamos, que los apreciemos como, como una introducción a una gran verdad. Y esa gran verdad de las escrituras es que Dios es creador, Dios es omnipotente, Dios es glorioso, Dios es diferente a su creación y Dios determina el propósito de todo lo creado. Así que es muy interesante ver cómo estos 11 capítulos se van desarrollando. Yo sé que ahí en esos 11 capítulos hay temas muy profundos como el diluvio, también la caída, son temas que requieren que nosotros profundicemos un poco más, pero esa es la motivación, ¿no?, de estos videos, que ustedes se sientan cautivados por la palabra, se sientan atrapados por algún pasaje y digan, voy a investigar más, voy a leer más sobre este tema. Así que quiero dejarles ese desafío de conocer mejor las escrituras. Bien, hoy vamos a ver lo que es el capítulo 11 al capítulo 50, lo cual sería ya el resto del libro de Génesis. El libro de Génesis nos muestra una gran historia. Esta historia no comienza con el hombre, sino que comienza con Dios. Veamos en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que esta historia no se trata del hombre propiamente, sino de Dios manifestándose a su creación. Esa gran historia no culmina obviamente en el libro de Génesis, sino que se extiende por las edades y por los tiempos y por la eternidad, porque es una historia divina, una historia de nuestro gran Dios y que nos ha invitado a nosotros a ser parte de ello. Entonces Génesis nos muestra los albores, los inicios de esta gran historia, de este lapso, digamos, en el tiempo, o más bien dicho, en la eternidad que nosotros llamamos tiempo. Y precisamente también nos muestra el libro de Génesis cómo el Señor empieza a llevar a cabo su propósito de redención para la humanidad. Un propósito que tiene el objeto, el objetivo de que la gloria sea para nuestro Dios. En esta sección del capítulo 11 al capítulo 50 hay algunos asuntos que destacan. Yo sé que esta sección es donde más personajes, más historias podemos encontrar, pero quiero mencionar solamente 3 asuntos y son los siguientes. Son las narrativas sobre Abraham, las narrativas las narrativas de los descendientes de Abraham y la historia de José. Algo muy interesante es que a esta sección del libro de Génesis se le conoce también como los relatos de los patriarcas, porque nos habla acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Entonces es bien interesante
ver cómo estos personajes eh, toman un rol protagónico dentro de la historia, pero que siempre el protagonismo principal es Dios dirigiendo la historia, es Dios dirigiendo a estos hombres para propósitos especiales, para propósitos redentores. Y eso es muy interesante mientras nosotros vamos leyendo, ir viendo todas estas conexiones que el Señor va haciendo en su soberana voluntad. Muy bien, dicho esto, pasemos a la primera parte de esta gran sección que abarca del capítulo 11, versículo 27, al capítulo 25, versículo 18, donde nos habla prácticamente sobre Abraham. Hay que reconocer que en los primeros capítulos se conoce a Abraham no con este nombre que vemos ahí en pantalla, es decir, con H, Abraham, sino que eh, se le conoce como Abram. Y este cambio de nombre viene por parte del Señor para mostrar que Abraham será un padre, ¿no? Alguien muy prominente, un padre de una gran generación. Entonces es interesante ver estas peculiaridades dentro de las escrituras. Recordemos también que a su esposa, a Sara, se le llamaba Sarai, pero luego le vemos que se le llama Sara. Estos cambios, si bien son cosas bastante pequeñas, tienen bastante valor a la hora de estudiarlas un poco. Ahora, es bien interesante notar que Abraham es uno de los personajes principales no solo del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia. De hecho, encontramos alusiones al nombre de Abraham en los evangelios. El apóstol Pablo menciona también a Abraham en varias de sus cartas y vemos que este nombre de Abraham recorre la gran historia de las escrituras. Obviamente porque este fue el hombre que Dios escoge para formar un pueblo, una nación que serviría para impactar el mundo. En el capítulo 12 encontramos que Dios llama a Abraham. Abraham no era un hombre muy prominente en el sentido moral tal vez o alguien que destacara. La Biblia simplemente nos dice que Dios llama a Abraham con un propósito y ese propósito es que vaya a cierto lugar y que hará una gran nación de él. Y Dios está llevando a través de la elección de este hombre y su familia, Dios está llevando a cabo su plan. Y su plan es que la simiente de la mujer viniese a la luz. Y esa simiente, toda esa línea de descendencia culminaría en el Mesías, en Jesucristo. Entonces notemos cómo Dios va dirigiendo cada etapa, cada instancia de la historia para ese propósito glorioso del Mesías, de Jesucristo como Salvador y Señor de todas las cosas. Es glorioso, yo me sorprendo cómo Dios va moviendo o va ajustando o va determinando todos los pasos o todas las escenas para que su propósito prevalezca sobre cualquier otro. Dios no se limita al hombre, Dios no tiene las manos atadas, Dios establece su voluntad. Y entonces vemos en este relato de Abraham cómo él es escogido para este enorme propósito. En las escrituras leemos lo siguiente, que se le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos entonces lo que hace aquí Dios: llama a un hombre, no le dice, oye, ¿quién eres tú? ¿Qué me puedes ofrecer? No, simplemente lo llama a un pagano, lo llama para que pueda ser de bendición a muchos, a las naciones ciertamente. Luego, vemos también que Abraham y sus descendientes, lo único que tenían que hacer, y suena muy fácil decirlo, era depender del Señor.
Y digo que suena muy fácil porque vemos que muchas veces Abraham pues no depende del Señor. Él intenta arreglar sus problemas, sus dudas, sus temores con sus propias fuerzas, con sus propios medios. Algunas veces vemos a Abraham mintiendo o diciendo una media verdad para poder cubrirse las espaldas, pero al final los resultados siempre pues no favorecen a, a la historia, al carácter de Abraham, pero él va en un proceso de aprendizaje. La Biblia no intenta ocultar que Abraham fue un hombre como nosotros. Muchas veces cuando vemos a la Biblia, estos hombres creemos que eran superhombres o que eran hombres con características casi angelicales. No, eran hombres como nosotros, hombres sujetos a pasiones, pero que tuvieron un proceso de maduración y que contaban también con este llamado dentro del plan de Dios. Y ciertamente el Señor los iba capacitando, así como nos capacita hoy en día a través del Espíritu Santo. Y ciertamente la prueba más grande que Abraham tuvo fue cuando cuando Dios le pide su hijo como sacrificio. Eso creo yo que es una de las cosas más memorables, más interesantes, más emotivas de lo que es esta sección de Génesis. Ver que este niño llamado Isaac representaba la promesa de Dios, aquella promesa que recibió hace muchos años, ahora está conmigo, este es mi hijo, pero me lo está pidiendo. Y no me lo pide para irse unos años al desierto, no, me lo está pidiendo para que yo mismo como padre tenga que sacrificarlo. Alguien podría decir, bueno, qué locura la que vemos en la Biblia, que Dios, ¿qué clase de Dios es ese? Lo que no entendemos es que Dios estaba probando a Abraham. Luego vemos en el mismo relato que Dios no permite que Abraham ejecute su obediencia, sino que le dice, tú eres obediente, y ahora lo veo, y hasta aquí, ¿no? Ya no sigas, ya te proveí un cordero por acá. Entonces, mis hermanos, vemos cómo Abraham reconoce en medio de esta prueba que Dios cumplirá su promesa y él podía esperar en la voluntad del Señor. Ahora, la segunda parte de esta sección son las narrativas de los descendientes de Abraham. Esto lo encontramos del capítulo 25, versículo 19, al capítulo 37, versículo 1. Abraham muere, pero no muere el propósito de Dios. Ciertamente, los días de Abraham llegan a su fin, pero el propósito de Dios continúa siendo ejecutado, llevándose al cumplimiento a través de los descendientes de Abraham. En esta sección hay muchos personajes que podríamos mencionar, pero hay dos que tienen mucha prioridad y son Isaac y Jacob. Isaac como la continuidad del pacto de Abraham y posteriormente Jacob. Aunque Jacob nosotros tenemos la idea de que es un personaje bastante problemático. En sus primeros relatos vemos que Jacob hace algunas cosas que nos parecen un poco pues malas, ¿no? Que le roba la herencia a su hermano, a Esaú, y que hace muchas cosas extrañas a nuestro parecer, pero dentro de todo eso, Dios estaba llevando su propósito. Interesantemente, no fue Ismael el escogido de Dios, sino que fue Isaac. No fue Esaú, sino que Jacob. Jacob e Isaac son a quienes el Señor escoge para llevar su propósito de gloria y redención. Debemos tener en cuenta que el pacto con Abraham, aquello que leímos en Génesis 12, es el marco de referencia en esta historia de sus descendientes. Todo esto está ligado a lo que Dios le dijo a Abraham. No es algo nuevo, sino que Dios estaba guiando a su familia para este propósito de pacto, de redención. Alguien podría objetar el por qué Dios escoge a alguien como Jacob, tal como les mencionaba al principio, pero esa es una muestra, es una evidencia de que la gracia de Dios está de principio a fin en las Escrituras. Dios escoge a Jacob no porque él sea una buena persona, no por sus méritos, no por su forma de ser, sino que Dios dice,
yo escojo por pura gracia. Y Dios escoge a este hombre para un propósito de gloria, para un propósito eterno de redención. Entonces, hermanos, nosotros nos debe alentar esta historia de que Dios nos ha escogido para salvación, no por lo que nosotros somos o tengamos, sino que Dios nos ha escogido por por puro amor, por el beneplácito de su voluntad. Es interesante también notar, mis hermanos, que en el capítulo 36 se nos muestra la descendencia de Esaú. Recordemos que Esaú se separa de Jacob, se separa pues de ese núcleo y empieza a formar su propia familia. Y notamos también que Dios está interesado también en estas naciones aparte de Israel. Dios tiene la intención de traer la salvación a las naciones, tal como se lo dijo a Abraham. Esta nación de Israel no solamente sería una bendición para ellos, la revelación de este Dios, sino para todos, para todas las naciones, para todos los pueblos. Y vemos cómo Esaú van pues formando su linaje, su descendencia, y pues a ellos se les conoce posteriormente como los edomitas, y Dios les dice que a este pueblo van a tener un trato más cercano, ¿no? Porque vienen a ser hermanos prácticamente, tal como podemos leer en las citas ahí en Deuteronomio capítulo 2 versículo 1 al 8 y capítulo 23 versículo 7. Por lo cual podemos ver aquí que estos capítulos se enfocan más que todo en Jacob, en su trayectoria, en su llamado por parte del Señor. Finalmente, la historia de José, que creo que es una de las más conocidas por nosotros, debido a que siempre José nos es relatado, nos es mostrado como un ejemplo de pureza, de paciencia, etcétera. Y esta última parte del libro de Génesis se enfoca solamente en él, uno de los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham, no hay que negarlo, sufrieron episodios bastante difíciles. No todo es bonanza, no todo es alegría. Hubieron episodios muy lamentables, tal como la violación de Dina, tal como la relación de Rubén con la concubina de su padre, o como la relación de Judá con una mujer cananea. Es decir, había un caos en esta familia. No era la familia perfecta, no era una familia donde reinaba la armonía, la obediencia, sino que habían intereses, conflictos que chocaban, ¿no? Y que desobedecían a Dios. Esta familia no era perfecta, tengamos claro esto. Los personajes que aparecen en la Biblia no son perfectos, son hombres y mujeres que están siendo guiados por Dios, que están siendo transformados por Él. Y vemos también que esta familia es dirigida de Canaán a Egipto de una manera pues misteriosa, ¿no? De una manera sigilosa o secreta, llamémosle, porque Dios va moviendo todo o va alineando todo para que ellos lleguen en su momento a Egipto. Y tal como les mencioné, vemos a José sufriendo tragedia tras tragedia. Esta historia de José es un drama, realmente, es un drama. Vemos a un niño siendo menospreciado por sus hermanos, vendido, tratado como esclavo, acusado falsamente. En fin, vemos mucha tragedia, pero vemos también en todas esas tragedias la mano de Dios. Dios dirigiendo a José, de tal modo que José llega a ocupar el segundo lugar más alto en el gobierno egipcio. Muy interesante, yo les animo a que puedan leer estos capítulos, del capítulo 37, versículo 2 hasta el 50, y de cómo Dios va dirigiendo la vida de este hombre. Es impresionante. La historia de José nos muestra que la envidia, la traición, las mentiras pueden ser dirigidas por el Señor para su buen propósito. José les dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha convertido
para bien. Impresionante, impresionante realmente. Hermanos, yo creo que aquí se resume también lo que Pablo nos dice, que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. O otras versiones dicen obran para bien. Podemos estar seguros, hermanos, que las situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida no son cosas del azar. Dios tiene un propósito en medio de todo eso. Yo te lo puedo decir, yo he pasado momentos muy complicados, personalmente, familiares, etcétera, pero he visto cómo la gracia del Señor va dirigiendo estos momentos para un buen propósito. Yo quiero dejarte esta idea. Dios nos ama. Dios nos ama tanto que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, darnos vida eterna, rescatarnos, hacernos parte de su familia. Por lo tanto, todo eso difícil que estás pasando en este momento o que estamos pasando, no es porque Dios no te ama, no es porque Dios dice, este me cae mal, no. Si tú eres un hijo de Dios, esa etapa difícil tiene un propósito bueno. Yo no te puedo decir cuál es, yo no te puedo decir declara que eso se acaba como otros hombres o mujeres enseñan. Lo único que yo te puedo decir es confía en el Señor. Y lee esta historia de José que te ayudará a ver con otros ojos las circunstancias difíciles de la vida. Así que esto es la gran sección llamada también los relatos de los patriarcas. Como conclusión, quiero decir que el libro de Génesis nos muestra a Dios como el creador y gobernador de todas las cosas. Importantísimo que tengamos esto claro. Dios crea y gobierna todas las cosas. Y también este libro nos muestra los albores del plan de redención divina para los pecadores. Aquí vemos cómo se va ejecutando un plan glorioso de redención. Y también nos muestra los resultados de la caída. Vemos al hombre desobedeciendo, haciendo el mal. Y en medio de todo eso, el Señor utiliza a hombres débiles, a hombres pecadores, a hombres que tuvieron un proceso, que fueron procesados por el Señor. Los utiliza para la gloria de su nombre. Así como hoy en día, el Señor sigue llamando a pecadores, los transforma y los sigue transformando para sus buenos propósitos. Así que hermanos, hemos llegado al final del libro de Génesis. Yo te invito a que puedas leer este libro. Te invito a que puedas conocer más el Antiguo Testamento y por ende conocer mejor las Escrituras desde el Génesis hasta Apocalipsis. Será hasta la próxima que nos veamos en el siguiente video, donde estaremos hablando ya del segundo libro del Antiguo Testamento, como lo es Éxodo. Si este video te ha parecido interesante, te invito a que te puedas suscribir al canal, que puedas darle like a este video y si gustas puedas compartirlo con otras personas. Haciendo esto, apoyas de gran manera estos pequeños proyectos. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.